Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos honra y gloria a nuestro Dios en este día, al Dios único y verdadero. Su nombre es el Señor y Salvador Jesús. Le damos gracias por amarnos tanto, por ese amor inmesurable, por ese amor maravilloso, por ese amor que ciertamente muchas veces no alcanzamos a entender. Es un amor que no podemos comprender. Amén. Que este Dios que hizo todas las cosas, que creó el universo, se fijara en nosotros, seres pecadores, corruptos, y nos trajera a la salvación, nos trajera a su camino. ¿Amén? Y aún más, muriera, pagara el precio de nuestra maldad y nos diera esta posibilidad eterna de vivir con Él, ¿cierto? Exaltando y glorificando su nombre. Agradecemos y agradecemos al Señor por ese amor maravilloso, por ese amor bendito que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ciertamente, podemos decir muchas veces que aunque estemos pasando momentos difíciles, momentos amargos, pero sabemos que esta vida es agridulce. Amén. En momentos de dicha, momentos de gozo, de alegría, como también hay momentos, hermanos amados, de flaquezas, de debilidades, de luchas. Pero esperamos y aguardamos en aquel que nos dio ese amor maravilloso. Su nombre es el Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía en esta mañana de día jueves. Amén. Jueves 14 de septiembre. Amén. Se acerca un feriado largo en este país, ¿cierto? Donde se celebra la independencia de esta patria llamada Chile. Y bueno, muchos saldrán fuera de Santiago, otros en sus casas, ¿cierto? Y hay otros en sus trabajos. ¿Ven? Dios bendiga a mi hermana María Meneses. Un abrazo desde acá de Cerro Navia a Maipú. Para su esposo también, el pastor Carlos Otálola. Dios le bendiga y bendiga también a sus hijos. El día de ayer concluimos el capítulo 1. Finalizamos con la elección de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? Ya el Señor armó su equipo, por decirlo así, los que Él llamó, ¿m? Y ahora empieza el proceso de la enseñanza, del discipulado. Fueron 3 años y medio aproximadamente en que estos hombres que estuvieron al lado del Señor lo vieron todo. Fueron testigos de muchos, de señales, de prodigios, de milagros. Fueron testigos de hermanos de levantamiento de muertos. Son milagros. Amén. Y lo mejor, ellos fueron la audiencia de verdad más cercana que Jesús tuvo con respecto a la enseñanza doctrinal y la revelación que Jesús hace a ellos primeramente, para que ellos puedan así llevar el Evangelio
a toda criatura. ¿Mm? Entonces fueron 3 años y medio aproximadamente, donde estos hombres caminaron con Jesús, durmieron junto a él, vivieron. ¿Mm? Dejaron sus labores, dejaron todo, como dijo Pedro, por seguirle a él. ¿Mm? Esto era la base, ¿cierto?, que Dios iba a usar para llevar a cabo el Evangelio, la predicación del Evangelio del Reino. ¿Mm? Entonces, ya fueron escogidos estos 12 hombres, entre ellos, bueno, sabemos que hay uno especial ahí, y eso muestra la justicia y la bondad de Dios para con todos los hombres, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Esto tiene que entenderlo, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entre ellos fue llamado Judas el traidor, sabiendo que le iba a traicionar. Jesús sabía todas las cosas. Amén. Porque él en su divinidad era Dios, en su humanidad era el Cristo, el Mesías, pero él era Dios, manifestado en carne. ¿Mm? Y lo vamos a ver a lo largo de todo este Evangelio. ¿Mm? Que Jesús es Dios. Amén. Y esto, hermanos, exalta mucho más el sacrificio. Sí, porque no sería gracia, ¿verdad? Que yo enviara a otra persona a padecer y yo me quedara sentado. Dios se levantó de su trono, se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dijo el primer capítulo de Juan. El capítulo 2, si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia, capítulo 2 de Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo el Señor Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a analizar estos versículos, hermanos amados. El primer milagro que ocurre. Milagro, hermanos, no es lo mismo que una sanidad. Milagro es ir contra naturaleza. Y aquí vemos cómo el proceso del agua fue cambiado en vino. Por eso que es un milagro. Y esto es uno de los milagros, que demuestra la divinidad de Cristo. Este es uno de los milagros más grandes que está relatado en este libro. Hay 2 más que los vamos a ver en el paso de la lectura, de la enseñanza de este libro. Jesús lo único que hizo, primero vamos a ver un detalle. Dice, estaba allí la madre de Jesús. Fíjese, la menciona como la madre, Juan. Pero cuando Jesús responde en el verso 4, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Hay un detalle importante en esto, porque Jesús jamás en su ministerio, escuche bien, le llamó madre a María, porque Dios no tiene madre. Lo dice el libro de Hebreos: sin padre, sin madre, sin principio de día ni fin de vida, hecho semejante, ¿verdad?, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dios bendiga a mi hermana Nielce
Joana Castro Norambuena, del lugar de Semillero. Dios le bendiga, un abrazo. Luego, hermanos amados, esta mujer le dice, hagan todo lo que él le dijera. Y Jesús ordena llenar unas vasijas que habían ahí, unas tinajas, perdón, que habían vacías, y esto los criados llenaron estas tinajas, y Jesús no hizo una parodia, ni miró al cielo y hizo una paranoia, ¿cierto?, de orar, y no. Luego le dijo, saquen y llévensela al maestro. Así de simple, así de simple. Amén. Y cuando el maestro Sala probó el agua, nosotros le dimos el agua ahí, se dio cuenta que era vino, ¿verdad? Y reprochó la actitud al esposo porque ciertamente en las fiestas que se hacían, el mejor vino se daba primero, ¿verdad? Para agradar a los invitados, por supuesto. Ya y después cuando estaban medio curaditos, medio entonaditos, como le llamamos aquí en Chile, si querían más vino, bueno, ahí estaba el otro vino y no se iban a dar cuenta si era bueno o era malo. Y eso le reprocha el, el, el maestro Sala al novio. Bueno, el novio no tenía idea de lo que estaba pasando. El novio lo único que sabía que el vino se había acabado. ¿Mm? Pero esta señal, este milagro, que es el primer milagro, concluye, ¿cierto?, estos textos diciendo, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Claro, había un llamamiento, pero ahora Jesús tenía que mostrar, porque en la naturaleza de nosotros los seres humanos es de plena incredulidad. Nosotros somos hombres incrédulos, religiosos, pero somos incrédulos. Nos gusta ver, sí, nos gusta ver. Y por eso que muchas veces, hermanos, perdimos grandes bendiciones de parte de Dios por nuestra incredulidad, por no saber esperar, por no saber aguardar en Dios. El salmista decía, mi alma está callada en Dios. Hay que saber esperar también el tiempo de Dios, cuando Dios hace las cosas. Y cuando Dios las hace, hay que poder entender la razón de por qué las hizo. Nosotros a veces no entendemos. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque tenemos un conocimiento muy vago con respecto a Dios. Muchas veces lo que nos enseñaron nuestros padres, pero nosotros no nos damos el tiempo de tomar la palabra de Dios y examinarla, aprender. No nos damos ese tiempo. Entonces, por tanto, cuando vienen problemas, dificultades, no sabemos esperar. Bueno, es esperar en el Señor, dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Si usted está pasando por problemas, por pruebas, yo le invito a esperar en el Señor, a no impacientarse, a pedirle a Dios y a guardar en Él, pero también a obedecer, porque esto es importante, hermano. Jesús le dijo, llene la tinaja con agua, y los sirvientes obedecieron. Quizás más de alguno, tal vez se lo hubiera opuesto. Pero ¿para qué la vamos a llenar de agua? ¿Para qué? Si nosotros no necesitamos agua, necesitamos vino, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, llene las tinajas de agua. Y estos sirvientes obedecieron y vieron la gloria del Señor. Los tiempos siempre son de Dios. El libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Ven? Nosotros no podemos muñequear a Dios. Él es Dios, nosotros somos hombres, somos seres que hoy día estamos y mañana tal vez no. Y en eso lo debemos entender. La religiosidad no aporta en nada. Lo importante es la gracia de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, familiarizándonos con Dios, porque somos hijos. Y el hijo tiene que conocer al Padre. Y ese debe ser nuestro sentir. Un sentir de hijo, un sentir de búsqueda constante. No hoy día, cuando estoy en problemas
y después cuando viene la solución al problema ya me olvido. No, 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 no. El hijo tiene que estar en todo momento con el padre. ¿Mm? Entonces, la escritura a nosotros nos muestra a Dios, nos muestra su carácter, nos muestra su voluntad, nos muestra lo que Él requiere de mí y de usted. ¿Cómo supe yo de Dios? La escritura. Porque alguien me predicó, alguien me dijo que había un Dios me había amado tanto que fue capaz de venir y morir en esta tierra y pagar mi maldad. Por eso, por la predicación del Evangelio, me enteré yo de este Dios. Entonces, es importante, hermanos, la obediencia. Es importante conocer a Dios. Por eso que aquellos que hemos creído, aunque cuando pasamos pruebas, pasamos dificultad, como todos los mortales, porque estamos en esta tierra, cometemos errores todavía, porque Dios nos está perfeccionando. Estamos como el barro en las manos del alfarero. Y en esto esperamos en Dios. Los dolores que podamos estar sufriendo, la angustia, fue mucho más en Cristo, que Él no tenía por qué padecer. Como dijo el ladrón en la cruz, la verdad nosotros padecemos justamente. Y a veces padecemos de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Sí, como así como el pródigo llegó a anhelar la comida de los cerdos. ¿Por qué? Por la decisión que él tomó de pedirle la herencia al padre e irse de su casa. Y llegó y tocó fondo. Malgastó todos los bienes. No fue un buen administrador, fue un hombre disipador, disipó los bienes. Y es que cuando estamos con Dios, estamos bien, pero cuando estamos sin Dios, entramos en un estado de locura. Por eso dice que este hombre, el pródigo, volvió en sí. Volvió en sí. Vamos a continuar con los otros versículos para ver si alcanzamos a concluir el capítulo 2, que es muy corto. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, ni no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La controversia, pues, el templo que fue consagrado, ciertamente, por Salomón, para Dios, había sido tomado por los hombres y manejado ciertamente por los hombres. ¿Y qué había sucedido? Habían hecho un gran negocio. Sí, vendían bueyes, vendían ovejas, vendían palomas, se cambiaban las monedas. Ahora, para que usted entienda este contexto, hermanos amados, recuerde que todos los años se celebraba la Pascua. Los judíos era una obligación de ellos celebrar la Pascua, era un mandato de Dios. La Pascua es la salida de Egipto. Entonces, tenían que traer animales para el sacrificio. Entonces, para los que venían de lejos, ciertamente, claro, era una buena alternativa venderle el animal ahí, pero no en la casa de Dios, no en el templo. El templo era especialmente consagrado. Entonces, los fariseos, o los sacerdotes de turno de ese entonces, que eran muy comerciantes y, y muy políticos, vieron un negocio, vieron un nicho de mercado ahí, y dijeron, claro, vendamos aquí, es cierto, los animales en el templo, en el lugar donde era el patio de los gentiles, y colocaron también los cambistas, los cambios de moneda, porque el que venía del extranjero traía una moneda extranjera, entonces tenía que cambiar la moneda nacional del país de Israel para poder comprar, porque el que vendía ahí no le iba a vender en la moneda extranjera.
Entonces era como una especie de banco o de venta. Es como las casas de cambio que nosotros conocemos aquí en este país. Entonces habían casas de cambio ahí y habían ahí mataderos donde se vendían animales. Y Jesús, como el templo se le había consagrado a él, echó afuera todo ese negociado, ¿verdad? Y esto, por supuesto que esto molestó grandemente a estos negociantes, era un hecho. Entonces lo confrontaron y le pidieron señal. Y Jesús le dijo, destruir este templo. Claro, ellos pensaron en su ceguera, que era el templo que había construido Salomón, que había sido restaurado y reconstruido después, ¿cierto? En el tiempo de Edras, de Nehemías. Pero Jesús hablaba de su cuerpo. Entonces cuando resucitó, después de ser crucificado, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios no tiene necesidad, hermanos amados, de que nosotros recomendemos. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina Carrasco del lugar de retiro. Que recomendemos a hombre alguno, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe lo que usted está pensando ahora. Y aún más, antes que usted hable, Dios ya sabe lo que usted va a hablar. Eso decía el profeta Jeremías. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todo. ¿Dónde yo huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? ¿Podremos esconderlo de Dios? ¿Podemos inventarle a Dios o presentarle un currículum falso a Dios de nuestra vida? Ciertamente no. Por eso es que es importante en la oración confesar nuestra condición, confesar nuestro pecado cuando hemos pecado, confesar nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. A veces decimos, pucha, no tenemos por qué orar. Hay mucho por qué orar. ¿Y de qué manera orar? Ciertamente Dios conoce. Yo no me puedo presentar delante de Dios con una careta, con una imagen que no es la mía. Porque Dios me conoce. Dios le conoce a usted. Y esto demuestra una vez más la divinidad de Jesús. Por eso le decía que a lo largo de este libro vamos a ver quién es Jesús realmente. ¿Es la segunda persona de la Trinidad? ¿Es el Hijo solamente? ¿Es un ángel, como dicen los testigos de Jehová? ¿Es un profeta más, como dicen los musulmanes? ¿O es Dios realmente que se manifestó en carne y que acrecenta, hermanos amados, este sacrificio bendito que fue hecho en el Calvario? Nos sorprendió la hora. Hermanos amados, qué maravilloso es poder escudriñar las Escrituras y ver, hermanos, cuán maravilloso es Dios para con nosotros. Si Dios lo permite, el día de mañana seguimos con el capítulo 3. Ya avanzamos. Un capítulo muy interesante, como todos los capítulos de la Escritura. Le invito a seguir adelante, a no claudicar, a doblar sus rodillas, a orar y a buscar cada día la presencia de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas, amén, que se ha anexado también a la sintonía. Saludamos a todos los que hermanos, cada día nos ven, nos siguen en el programa, siguen las enseñanzas de la palabra de Dios. Es importante. Conversaba con una hermana de Rancagua el día de ayer y empezó a leer el libro de Hechos. Y dice que ahora no ha parado, va por ahí por primera de Juan, me dijo. Y gloria al Señor. Es importante leer la Biblia. No la ponga como amuleto ahí en su velador o en su living comedor. No la abra en el Salmo 91 para espantar los males. Léala, familiarícese con Dios. Así que Dios le bendiga a cada uno. Una vez más, saludamos a nuestra hermana Carmen Vara, Cristina Carrasco, a mi hermana Nielsen Joane
Castro Norambuena, mi hermano Manuel Cárdenas. Comparte este video, eh, envíe sus peticiones por interno. Nosotros a través del teléfono, del WhatsApp, enviamos este mensaje nuevamente, enviamos un devocional. Ahora, ¿cuál es la intención? Invitarle a usted a leer cada día más la Escritura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. ¿Y sabe cuál es el mejor campo para que el diablo trabaje? La ignorancia. ¿Sí? La ignorancia con respecto a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Ame la palabra de Dios, ámela, difúndela, ¿sí? Difúndela, predíquela, predique el Evangelio. Usted es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios todavía, quiero decirle que la puerta aún está abierta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Paz de Jesús. A veces uno no quisiera terminar, ¿eh? Pero el tiempo nos sorprende. Hay que ir a laborar y cumplir también con las obligaciones. Dios le bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Paz de Jesús para todos ustedes. Bendiciones.